Ok, ahora vamos a hablar sobre derivadas de funciones polinomiales y exponenciales. Bueno, lo primero de polinomiales y si nos alcanza ahorita el tiempo, pues también de exponenciales. Entonces lo que vamos a hacer pues es deducir reglas para no tener que estar haciendo siempre el procedimiento del límite, ¿verdad? Pero para deducir las reglas pues hay que usar la definición del límite. Entonces, bueno, ¿qué pasa si f de x es una constante? Vamos a deducir pues algunas, no todas, de las reglas, ¿no? ¿Qué va a dar si f de x es igual a c? Quiero calcular su derivada. Entonces, como habíamos dicho, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. O sea, es el límite cuando h tiende a 0. Evaluamos la función en x más h. En x más h pues sigue siendo c. Y le evaluamos en x, es c. Y esto entre h. C menos c pues da 0, entre h pues da 0. Entonces es el límite cuando h tiende a 0, de 0. Pues es igual a 0, ¿no? Lo cual nos da nuestra primera regla. La derivada de una constante. La derivada de una constante pues es 0, ¿no? Luego pues podríamos intentar con x cuadrada y así, ¿no? Pero bueno, tal vez sería mejor intentar con con algo más general, con x a la n. Entonces vamos a hacerlo así. Bueno, vamos a poner f de x es igual a x a la n. Por ahorita vamos a considerar n entero positivo. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular f' de x? Entonces, pues va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? X a la n, x más h elevado a la n menos la función evaluada en x, x a la n entre h. Aquí pues bueno, como ya hemos visto algunos ejemplos, pues lo mejor es desarrollar. Y pues tenemos el límite cuando h tiende a 0. Y pues va a ser un montón. Acá va a ser x a la n. O sea, aquí pues lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del binomio de Newton, ¿verdad? De x a la n más n por x a la n menos 1 por h, más n por n menos 1 entre 2 por x a la n menos 2 por h cuadrada, etcétera. Terminamos en, bueno, seguimos aquí en n veces x por h a la n menos 1 más una vez h a la n. Esto pues es, bueno, es x más h a la n, es esto con el teorema del binomio de Newton. Y le restamos pues el x a la n. Y dividimos entre h. Entonces cuando hacemos esta resta, pues lo que notamos es que esta x pues se va con esta x. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de n x a la n menos 1 h más n por n menos 1 entre 2 x a la n menos 2 h cuadrada, etcétera, más nx h a la n menos 1 más h a la n entre h. Y lo que hay que hacer después pues es
dividir esto entre el h, ¿verdad? Dividimos esto entre la h, pues nos queda x a la n, nos queda nx a la n menos 1. Acá pues nos queda pues el coeficiente, x a la n menos 2, y h cuadrada entre h me queda h. Así pues se le va reduciendo uno en el exponente, aquí me queda nx h a la n menos 2, y acá me queda h a la n menos 1. Después pues ya como hemos quitado la división, simplemente sustituimos. Todos los que tienen h pues se me van a ir a 0, porque 0 por cualquier cosa pues da 0. Lo único que me queda es nx a la n menos 1. Esa es la derivada de x a la n. Pero bueno, esto lo hicimos con un entero positivo. Se puede hacer en general, no lo voy a hacer. Sería más técnico, incluiría pues definir bien qué es x a la elevado a un número real. Por eso, bueno, ahorita no lo hago, o bueno, no lo voy a hacer. Entonces la regla que hay que deducir de aquí es que la derivada de x elevado a la n, ¿verdad? Como calculamos aquí, pues es n, x a la n menos 1, si n es cualquier número real, ¿no? Una fórmula que pues ya podemos usar, como vamos a hacer en el ejemplo. Entonces, ejemplo, esto ya se acabó. Vamos a cambiar de color este ejemplo. Dice derivar. Inciso A, f de x es igual a 1 entre x cuadrada. Inciso B, raíz cúbica de x cuadrada. Y pues vamos a ver. 1 entre x cuadrada. Pues solo tenemos por ahorita estas dos fórmulas. Lo que queremos es evitar hacer todo este procedimiento. Entonces vamos a usar una de las dos. Pues obviamente va a tener que ser esta. Y pues primero pues hay que transformar esto en algo de esta forma. Pues es hacer el truco pues de subir la x, ¿verdad? Si la subimos a este lado de arriba, pues hay que cambiarle el signo al exponente, entonces queda x a la menos 2. Y entonces para encontrar f', entonces f' de x es igual a la derivada de x a la menos 2. Entonces notemos que aquí en la n pues vale menos 2. Entonces pues hay que ponerlo así, menos 2, de acuerdo a la fórmula, por x a la menos 2 menos 1. Entonces me queda menos 2x, menos 2 menos 1 pues da menos 3. Ese sería el resultado. Para el inciso B, f de x es igual a raíz cúbica de x cuadrada. Entonces pues hay que convertir estos radicales en un solo exponente, en fracción. Recordemos que si es raíz así, pues este 3 viene siendo el denominador y este de acá adentro pues es el numerador. Nos queda x a la 2 tercios. Y así f' de x es igual a la derivada de x a la 2 tercios, que de acuerdo a la fórmula pues es 2 tercios por x a la 2 tercios. Bueno, n es 2 tercios. Entonces es 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1.
Entonces son 2/3 de x, 2/3 menos 1 es a la menos 1/3. Y ya, ¿no? Bueno, realmente aplicar las fórmulas no debería ser tan complicado, pero a veces sí se nos complica un poco. Y también pues sí nos podemos equivocar. Bueno, ahorita pues podríamos hacer un ejercicio con el siguiente, que creo que sí vale la pena hacer. Ejemplo: determinar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva y es igual a x raíz de x en el punto 1, 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos la función es igual a x raíz de x. Hay que transformarlo, como hemos visto, pues a un exponente. Entonces x por x a la 1 medio. Los exponentes se suman, 1 más 1 medio, pues es x a la 3 medios. Hay que calcular la derivada, como habíamos visto, para encontrar la recta tangente a la curva. Para eso se inventó la derivada. Y como, bueno, no lo habíamos visto, pensé que era el ejemplo anterior, pero no. Bueno, entonces, de acuerdo a la fórmula, esto es el exponente 3 medios por x a la 3 medios menos 1. O sea, es 3 medios por x a la 1 medio. O raíz de x, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo encuentro la recta tangente? Hay que sustituir x en el valor que nos dan aquí. Aquí x pues es el valor de la primera coordenada, o sea es 1. Entonces tenemos que encontrar el valor de f' de 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sustituir el 1 en esta fórmula. 3 medios de raíz de 1, pues es 3 medios. Este pues es la m. La m que yo quiero, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Entonces es y, le restamos el punto en el que llega, la segunda coordenada, que es 1, es igual a m, o sea 3 medios, por x, y le restamos la primera coordenada, que es 1. Bueno, si despejamos, pues quedaría algo así: y menos 1 es igual a 3 medios de x menos 3 medios. Y es igual a 3 medios de x, menos 3 medios, le sumamos 1, pues queda menos 1 medio. Bueno, para la recta tangente, para la pendiente de la recta normal, bueno, le vamos a llamar n, pero tiene que cumplir la siguiente fórmula, como se ve en cualquier curso de geometría analítica. Ahorita no me voy a detener en eso. Que la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal me dé menos 1. Entonces si despejo n, es igual a menos 1 entre m,
O sea, es menos 1 entre 3 medios. La pendiente, entonces, es aplicando la ley del sándwich o de la herradura, pues este pasa acá arriba y el 3 acá abajo. Entonces debe tener pendiente menos 2 tercios. Entonces de aquí ya puedo encontrar la ecuación de la recta normal. Entonces pues va a ser lo mismo, o sea, pues es lo mismo, solo que con esta con esta pendiente, ¿no? Entonces es y menos la segunda coordenada, menos 1, es igual a menos 2 tercios por x menos la primera coordenada. Y tratar de despejar, entonces es menos 2 tercios de x más 2 tercios. Y entonces queda y es igual a menos 2 tercios de x y 2 tercios más 1 son 5 tercios, ¿no? Esta es la tangente, esta es la normal. Y así sería este ejercicio. Es lo que habíamos hecho, solo que el proceso de derivación pues es más rápido. En lugar de calcular el límite como se supone que debíamos hacerlo, pues es aplicar la fórmula y sustituir. Es lo único que cambia. Ahora pues vamos a hacer nuevas reglas a partir de las anteriores. Bueno, pues si no me alcanzó el tiempo, el espacio para la exponencial, pero bueno. Entonces ahora, ¿qué pasa si considero esta función? G de x es igual a una constante por una función. Entonces quiero calcular la derivada, entonces es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de c por f de x más h menos c por f de x entre h. Notemos que esta c la puedo factorizar. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de c por f de x más h menos f de x entre h. Bueno, continuamos por acá. Esta c, como dijimos con los límites, se puede sacar del límite, entonces es el c por el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Este límite de acá pues ya es la derivada, ¿no? de f de x y multiplicada por la c, ¿no? Entonces es c por f' de x. O sea, lo que vemos aquí es que la c la puedo sacar de la derivada. Si queremos la regla, pues va a ser de la siguiente manera. Derivada de c por f de x. Puedo sacar la c y solo tengo que derivar f de x. Bueno, aquí, bueno, lo que habría que decir es que pues esto de que la c la puedo sacar de la derivada es prácticamente una propiedad heredada de la propiedad del límite, ¿no? Dado que la derivada es un límite, pues es natural que pase lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si ahora tengo una suma? Ahora vamos a considerar f de x es igual a una suma f de x más g de x. Vamos a tratar de calcular la derivada de la f mayúscula de x. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x
entre h, es el límite cuando h tiende a 0, de evaluar pues estas dos en x más h, f de x más h más g de x más h, menos, pues ahora evaluarlas en x, f de x más g de x, entre h, entonces es el límite cuando h tiende a 0. Podemos pasar la x, bueno, considerarla como de este lado. Bueno, ¿cómo podríamos ponerlo mejor? Bueno, sí, vamos a ponerlo así. O sea, es f de x más h menos f de x. Entre h. O sea, resté este menos este y lo partí. Y luego acá sumamos y va a ser g de x menos g de x más h menos g de x. Y igual dividimos entre h. Entonces este límite pues lo podemos partir en 2. Bueno, de esta manera, y pues vemos que cada uno de estos pues es la correspondiente derivada, ¿no? Es f' de x más g' de x. Entonces, de aquí pues deducimos la otra propiedad. O sea, es una propiedad, digamos, más o menos como heredada del límite, de la propiedad del límite. Pero bueno, la regla pues sería esta, ¿no? La derivada de la suma, la derivada de f de x más g de x, pues sería la derivada de f de x más la derivada de g de x. O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y ya, bueno, entonces aquí le dejamos. En los siguientes pues seguimos descubriendo más reglas de derivación. Por ahora sería todo. Muchas gracias.